Então, boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes na sala ou que vão nos assistir futuramente. Estamos aqui hoje no nosso 10º webinário internacional, promovido pelo IBDU. Já passamos por diversos países da América Latina, também tivemos uma sessão especial com Portugal, inclusive os nossos 6 primeiros webinários, já temos um livro, né, com o resumo e com as apresentações e o paper dos convidados e convidadas, e queremos também fazer uma nova publicação ao fim desses novos 6 webinários. Hoje a gente vai vai se tratar do país de Cuba, né, tratando do planejamento territorial, a gestão urbana e as mudanças jurídicas em Cuba. Então, eu passo a palavra para o nosso associado Edésio Fernandes, que é responsável pela organização desses ricos webinários. Avisar também que todos os nossos 9 webinários, hoje é o 10º, estão disponíveis no canal do IBDU no YouTube, para quem quiser assistir. E logo, assim que a gente terminar essa semana também, colocaremos esse de hoje no nosso canal. Então, passo a palavra para o Edésio e agradecer mais uma vez, em nome de todo o conselho do IBDU, ao Edésio, pela organização desses webinários. Obrigado, Helena. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença e a participação de todos e dar um recado da diretora-geral do IBDU, a nossa colega Betânia Alfonsin, que pediu para dizer que, infelizmente, ela não vai poder participar e abrir o seminário, porque agora há pouco ela recebeu a informação de que chegou a hora dela ser vacinada. Então, ela saiu correndo lá para o lugar de vacinação em Porto Alegre para garantir, né, o cumprimento desse tão esperado momento. E com isso, então, eu, em nome do IBDU, queria agradecer a Helena por todo o apoio logístico e começar a nossa sessão, que é um prazer enorme, né, dar seguimento a esse projeto, que já se encontra em andamento há vários meses, essa tentativa de nos atualizar quanto a tudo o que tem sido discutido em diversos países latino-americanos sobre políticas de solo, políticas urbanas, políticas habitacionais, políticas ambientais, mudanças nas ordens jurídicas, políticas e programas variados que têm sido propostos e implementados, e, com isso, também poder aprender um pouco mais sobre as nossas próprias realidades no Brasil. Nós começamos com uma série de webinários com, primeiro, Argentina, depois Peru, Equador, Colômbia, México e Chile, e esse primeiro grupo de 6 já gerou uma publicação que está sendo muito bem recebida. A segunda série começou, então, com Uruguai, Costa Rica, Bolívia, hoje Cuba, e já temos mais 2 últimas sessões organizadas que serão sobre Venezuela e Guatemala. E, como a Helena antecipou, a ideia também é organizar uma segunda publicação com esses 6 países. Hoje, então, a nossa conversa aqui vai ser sobre esse país que é tão querido para todos nós na América Latina, né, que é Cuba, e que é um país que tem um papel, um lugar tão especial no imaginário latino-americano. Todos temos no coração, né, um carinho especial por Cuba. Agora, é verdade que, no que toca ao tema das nossas discussões, que é direito urbanístico, política urbana, política de solo, política habitacional, nós ainda sabemos muito pouco sobre as realidades cubanas. Cuba é um país que tem algo como 11 milhões e meio de habitantes, uma população predominantemente urbana, imagino que esteja aí na faixa de 77% a 78% de população urbana, mas uma enorme concentração dessa população urbana numa porção muito pequena do território. De acordo com um documento que eu encontrei, toda essa população urbana se encontra concentrada em um pouco mais de 1% do território nacional cubano. Cuba é muito reconhecido internacionalmente pelo sucesso
das suas políticas de educação, saúde e segurança, mas, no momento, existe também um desafio maior quanto à renovação daquela política habitacional que, historicamente, né, foi também muito apreciada internacionalmente. Hoje existe um déficit habitacional em Cuba que é significativo. Por outro lado, né, um esforço muito importante tem sido feito no país no sentido de, primeiro, organizar, conhecer, né, as dificuldades, os desafios econômicos, sociais, demográficos, ambientais, as questões políticas e institucionais, a questão, né, também das precariedades da ordem jurídica cubana. Agora, tudo isso num contexto que é único na América Latina, que é a violência do embargo norte-americano, que coloca dificuldades ainda maiores a esse esforço heróico que Cuba tem feito ao longo de décadas de oferecer outro paradigma, outra maneira de organizar, né, a sociedade, o país e o território. Agora, se Cuba tem desafios enormes de várias ordens, por outro lado, inclusive destacando aí também a maior vulnerabilidade do país aos desastres cada vez mais extremos e aos efeitos dos processos de aquecimento global, por outro lado, Cuba também tem fatores e potenciais muito peculiares e muito excepcionais, a começar com um patrimônio cultural riquíssimo, um patrimônio histórico maravilhoso, um patrimônio ambiental de enorme importância e um fato que talvez seja único na América Latina, que é cerca de 77%, salvo engano, do solo cubano é patrimônio público. Quer dizer, há todo um potencial único de promoção de políticas de ordenamento territorial, não é, sustentável, resiliente, includente, né, que em outros países latino-americanos não existe com o mesmo potencial. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para os nossos convidados. É uma honra contar com a participação de dois dos nomes mais celebrados dessa temática urbano-habitacional, né, cubana, que são os professores Dina Rey e Ricardo Nunes, com uma experiência e um conhecimento, né, enorme sobre as nossas questões. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, para a professora Dina, depois o Ricardo vai falar, e, no final, eu abro a sessão para a participação de vocês, com comentários, perguntas, né, e possíveis paralelos também com as experiências que vocês têm enfrentado. Então, eu pediria a todos para manter o volume, né, desligado, para não afetar a qualidade da nossa conversa aqui. E eu passo a palavra, então, para o Ricardo, para a professora Dina, para que ela possa nos apresentar um panorama geral sobre a temática da política urbana em Cuba hoje. Muito obrigado. Dina, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Sí. Gracias, Decio, por esa introducción tan generosa que nos ha hecho. Agradecemos mucho al Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico por darnos esta oportunidad de transmitir la experiencia cubana a los colegas de otros países latinoamericanos y de Brasil, por supuesto, pues no es frecuente tener esta oportunidad. Este seminario se celebra en un escenario bastante complejo, producto de la pandemia de la COVID-19 que nos afecta a todos y como tú comentabas, en el caso de Cuba se suma una amenaza más que es el bloqueo de los Estados Unidos. Pero eso no puede para nada empañar nuestra visión optimista del futuro
del desarrollo, y precisamente en ese pensamiento positivo, optimista, es que está encaminada nuestra presentación. O sea, un futuro mejor es posible para Cuba y para los demás países. Yo voy a centrar mi presentación en la ciudad de La Habana, pero puedo hacer referencia después a la proyección de Cuba también en este sentido. El contenido de mi presentación se resume en 3 aspectos: La Habana de hoy, sus potencialidades y desafíos, mencionar de una manera muy breve las buenas prácticas urbanas que nos inspiran a poder seguir adelante con una gestión urbana más eficiente, y por último, la gestión urbana como tal y cuáles son los desafíos y las oportunidades que tenemos hoy en día para mejorar la gestión urbana de la ciudad, incluidos los cambios que se vienen produciendo en el marco jurídico. Perdón, que no cambia. Bueno, las potencialidades son el patrimonio cultural tan valioso al cual Edesio acaba de hacer referencia, tanto arquitectónico como urbanístico, el patrimonio inmaterial y el patrimonio natural, y la condición que tiene el centro histórico de la ciudad de La Habana como patrimonio mundial, condición que tienen también otros centros históricos de la ciudad de La Habana. Perdón, otros centros históricos del país. Los valores naturales y paisajísticos del entorno de la ciudad, la bahía, el litoral costero de más de 40 kilómetros y una parte de ellos, alrededor de 10 kilómetros, que son playas. Sus valores sociales como la identidad, la solidaridad y la participación ciudadana. Sus recursos humanos calificados, dados por la presencia de universidades, de centros de investigación que también aportan una capacidad para la innovación notable, que tiene aún muchas potencialidades por utilizar. La disponibilidad de suelo agrícola y de recursos hidráulicos en el hinterland de la ciudad. Y por último, un potencial para el empleo intensivo de la energía solar, que es válido para todo el territorio del país. Podemos también ya ver brevemente algunos aspectos que pueden ilustrar las potencialidades. Bueno, el hecho del puerto de La Habana, la existencia del puerto, que fue precisamente el puerto más importante, la conexión en América, y fue la conexión principal y la ruta que conectaba el viejo mundo con el nuevo mundo. El centro histórico de La Habana, que está precisamente al borde se desarrolla el puerto al borde de ese centro histórico patrimonio mundial. Por eso también podemos afirmar que el puerto de La Habana es histórico, porque conserva muchas de sus estructuras originales. El paisaje de ese puerto, la entrada de la bahía, las fortalezas, el sistema de fortificaciones que se desarrolló precisamente para defender el puerto de La Habana, su condición de ciudad marítima. Aquí vemos el malecón de La Habana, que es el espacio más público, más importante de la ciudad, y es a su vez la imagen más emblemática que simboliza la ciudad y más conocida internacionalmente. También sus valores culturales, que se concentran en el centro histórico de La Habana Vieja y en su sistema de plazas. El patrimonio edificado, que es riquísimo y que está presente no solamente dentro del recinto del centro histórico, sino en otras áreas de la ciudad que también son áreas históricas. Los conjuntos urbanos muy conservados,
que representativos de una época de la arquitectura, no solamente de los siglos XVII al XIX, sino ya también del siglo XX. Son conjuntos urbanos como las calzadas, que son estas vías radiales que inicialmente eran los caminos que conectaban el centro histórico con la periferia de la ciudad. Su cultura intangible, que está encabezada por la música y que precisamente la rumba es patrimonio mundial, la UNESCO le ha dado esa categoría, y que La Habana fue uno de los lugares, los barrios más tradicionales habaneros donde se gestó esta manifestación y otras manifestaciones de la música. También los personajes urbanos que vivieron, que habitaron la ciudad, como el Caballero de París, que ha sido inmortalizado en escultura, como también Ernest Hemingway, que fue un gran amante de La Habana. También urbanizaciones de fines del siglo XIX, como El Vedado, que ya es un referente de los códigos del urbanismo moderno, que expresan ya la presencia del arbolado en la ciudad, o sea, ya la imagen de un urbanismo más ambiental, que se llamó también urbanismo higienista, que lo vemos en todas las calles del Vedado, en el arbolado, en sus calles, sus jardines, y cómo ha podido ser una urbanización útil hasta los días de hoy y viva. O sea, es una urbanización muy viva en la ciudad. También sus valores paisajísticos que se pueden ver en este mapa, toda la zona agrícola del sur y del este de la ciudad, también áreas protegidas, embalses y los grandes parques de la ciudad. Aquí se pueden ver ya más detallado que hay más de 3.000 hectáreas de parques urbanos, fundamentalmente en la periferia. Sin embargo, existen déficits de áreas verdes en las zonas más antiguas de la ciudad, que es uno de los desafíos precisamente que tenemos. Estos son los espacios públicos del área central de la ciudad, el Capitolio, el Parque Central, que son espacios que aún insuficientes, pero que tienen grandes valores urbanísticos. El Paseo del Prado igual, y el potencial que mencionábamos para la innovación, pues precisamente se concentra en las universidades, la Universidad de La Habana para la enseñanza de las ciencias exactas y la humanística, la Universidad Tecnológica de La Habana para todas las carreras de tecnología, la Universidad de las Artes, que forma especialistas en teatro, en cine, en música y en las artes plásticas, y el Instituto Superior de Diseño. También podemos mencionar la Universidad de las Ciencias Informáticas, que es la más joven, y también la Universidad Pedagógica y la Universidad de las Ciencias Médicas. Aquí se puede ver que es otra fortaleza de la ciudad, es la existencia de un plan de ordenamiento urbano que permite regular el crecimiento de la ciudad y controlar también el uso, las zonas industriales, evitar la contaminación, reservar las mejores áreas para el hábitat, para la vivienda y para las áreas verdes. Y también, bueno, la política que se ha seguido en la ciudad, que es una ciudad muy extendida, compactar el área urbana, o sea, la ciudad tiene grandes potenciales para su compactación con densidades permisibles y por lo tanto es factible y se ha logrado limitar el crecimiento extensivo urbano. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿puede aspirar La Habana a un desarrollo sostenible? Pensamos que sí. Que el desarrollo sostenible, más que un eslogan o que una frase que usamos mucho, es un imperativo para nuestros países y mucho más para las ciudades.
¿Cuáles desafíos se han identificado hasta ahora? Bueno, en primer lugar, el desafío demográfico de la ciudad. La Habana decrece su población desde el año 2000. O sea, hay una reducción de la población de la ciudad en términos absolutos, pero además hay un envejecimiento poblacional y se ha producido también una emigración de personas jóvenes que están en edad reproductiva, en edad fértil. Y en Cuba también hay un comportamiento similar al de la ciudad. El modelo de gestión es un modelo que hasta ahora ha sido excesivamente centralizado y que actualmente está en vías de descentralización, lo que ha impedido que muchos de esos recursos y potencialidades que mencionamos realmente se hayan podido activar en función del desarrollo urbano. Hay una introducción de la innovación muy limitada en lo que se refiere a la solución de los problemas urbanos y las demandas del desarrollo. O sea, ha habido innovación en otros campos de la economía del país, pero específicamente en la solución de los problemas urbanos ha estado limitado. Un problema muy serio que tiene la ciudad es el avanzado deterioro de su fondo habitacional, fundamentalmente en las zonas más antiguas, a lo cual se suma un déficit de nuevas viviendas para los jóvenes, fundamentalmente. Hay un déficit grave de las infraestructuras urbanas, las redes de acueducto, alcantarillado, drenaje pluvial, que en su mayoría, aunque han tenido modernización y se han realizado inversiones considerables, todavía están por debajo de las necesidades, lo cual provoca que exista contaminación de los recursos hídricos, fundamentalmente de la costa, de todo el litoral y de los ríos, y que demanda inversiones de gran envergadura que requieren de una manera inexcusable de soluciones sustentables. El transporte público, que es el ómnibus, la ciudad depende de un solo medio de transporte, también presenta insuficiencias y requiere ser modernizado. Y las demandas ambientales, podemos profundizar un poco o puntualizar, está en la necesidad de un uso racional del agua, producto de la red de acueducto y los problemas de la red de acueducto, pues hay salideros, o sea, hay fugas, hay pérdidas dentro del sistema de acueducto por encima de lo permisible, de lo deseable, y tampoco se ha instrumentado la reutilización del agua. El tratamiento de los residuales líquidos, aunque la ciudad tiene un sistema de alcantarillado, este es un sistema muy antiguo, que no abarca todo el territorio y se requieren construir plantas de tratamiento para poder resolver la contaminación del mar y de los ríos. No hay un sistema tampoco avanzado de reciclaje de los desechos sólidos, lo que produce problemas de contaminación, problemas sanitarios, pero también se derrochan, no se están aprovechando recursos que pudieran ser reutilizados. Las energías renovables, en este caso la energía solar, que es la fundamental, aunque se ha utilizado mucho en territorios periféricos, pero dentro de la ciudad es muy limitado todavía el uso de la energía solar. Y el transporte colectivo también es un transporte que es contaminante y que se requiere que ese transporte sea modernizado para reducir los niveles de contaminación actuales. La gestión urbana, que es uno de los problemas, de los desafíos más importantes que tiene la ciudad, como ya mencionamos, la tendencia a la centralización de las decisiones relativas al gobierno de la ciudad.
la deficiente gestión del suelo, porque no hay un marco, no existe un marco jurídico que lo regule, el déficit considerable de urbanización, o sea, se construye mucho en áreas que no están urbanizadas y después resulta muy caro y muy ineficiente urbanizar esas áreas, y además no hay una entidad como tal que gestione este proceso. No se aprovecha la oportunidad que representa la propiedad estatal de más del 70% del suelo urbano disponible, el cual puede, con una adecuada gestión del suelo, ponerse en función de las necesidades del desarrollo urbano. El bajo aprovechamiento, por lo tanto, de las potencialidades que tiene la ciudad en función de la solución de sus propios problemas. Y las prácticas de gestiones urbanas exitosas que vamos a pasar a comentar a continuación no se han replicado en otras áreas de la ciudad en las cuales existen condiciones para que esas buenas prácticas se puedan extender. Con relación al marco jurídico, hay una desactualización de la norma jurídica que tiene que ver con el urbanismo en la ciudad, y sigue vigente el decreto del Consejo de Ministros número 21 de 1978 sobre la planificación física, y no existe, como había mencionado, una ley del suelo. Han tenido una aprobación reciente el decreto sobre el reglamento del proceso inversionista, que norma todo lo que tiene que ver con las inversiones, con las prioridades, incluye también las inversiones urbanas, y el decreto ley sobre la organización y funcionamiento del Catastro Nacional, que es una base muy importante después para la instrumentación de la ley del suelo. Y se encuentra en proceso de aprobación dos normas jurídicas: la Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano y del Suelo y la Ley General de la Vivienda. Las limitaciones que existen en el sistema de ordenamiento territorial es que no está instrumentado jurídicamente la conciliación entre los planes de ordenamiento territorial y urbano y el plan de la economía. Por lo tanto, los planes de ordenamiento territorial, y en este caso los planes urbanos, tienen un carácter regulador más que un carácter ejecutivo. Insuficiente participación de los actores claves en la elaboración y gestión de los ordenamientos territorial y urbano. El sistema de información estadística es muy limitado, o sea, las estadísticas urbanas disponibles son muy precarias y no le dan respuesta a la complejidad de las ciudades. Y no existe un marco jurídico aún que respalde los procesos de consulta ciudadana de los planes y los proyectos urbanos. Oportunidades, bueno, las buenas prácticas del desarrollo urbano, que se ha producido en los últimos 3 años una descentralización gradual de las funciones del gobierno nacional al gobierno de la ciudad, de lo cual ya se ven precisamente los primeros resultados positivos. Se han aprobado nuevos instrumentos jurídicos que otorgan facultades a los municipios para promover el desarrollo local, lo cual le da precisamente facultades a los municipios para poder promover proyectos de desarrollo local de su territorio. Se ha producido una apertura considerable a nuevas formas de gestión económica, como las cooperativas y emprendedores privados que, como radican en la ciudad, se sienten identificados con el desarrollo de la ciudad, con el desarrollo del propio municipio donde ellos están enclavados, lo que crea también un compromiso mayor para el mejoramiento de la vida de la ciudad. Experiencias exitosas, vamos a mencionar brevemente 3. El modelo de gestión del centro histórico de La Habana Vieja, que consideramos que es
un modelo de gestión exitoso y que puede ser un referente importante para aplicar en el resto de la ciudad con sus lógicas adecuaciones. La estrategia de intervención urbanística del municipio de Centro Habana y los talleres de transformación integral de los barrios, que es una experiencia de participación ciudadana. La gestión del centro histórico de La Habana Vieja se pueden identificar como fortaleza la existencia de un marco legal que respalda la gestión, un marco legal que es un decreto del Consejo de Estado, o sea, que tiene un respaldo legal fuerte. El carácter innovador de ese modelo de gestión, que se ha extendido incluso a otros centros históricos del país. El liderazgo de una entidad líder y la alta calificación de su equipo técnico. O sea que ha tenido un liderazgo en la gestión y ha tenido resultados muy notables en la restauración y la recuperación del centro histórico, que han sido reconocidos por la UNESCO, por muchos organismos internacionales, y ha sido experiencia tomada en muchos centros históricos de otros países. La experiencia de la autogestión económica, o sea, un centro histórico que no solamente se dedica a promover la restauración y la recuperación del centro, sino que también maneja, que gestiona negocios propios, actividades propias dentro del centro histórico, que le permite generar ingresos para reinvertir precisamente en las inversiones que necesita el centro histórico. Ha tenido también disponibilidad de recursos financieros a través de la cooperación internacional y de otras fuentes. Y pues se concluye que esta experiencia se puede extender a otras áreas patrimoniales de la ciudad. La valorización de la cultura ha sido el elemento fundamental que ha regido este proceso, y como diría el historiador de la ciudad, Eusebio Leal, la cultura es la única certeza para un desarrollo sostenible. Vemos cómo la recuperación del centro histórico de La Habana ha tenido en la economía y la cultura el binomio virtuoso para el rescate del patrimonio cultural. O sea, ha demostrado que la valorización de la cultura puede generar recursos económicos y que no depende de otras fuentes de financiamiento externo. Ha emprendido nuevos proyectos con la cooperación público-privada, como de estos barrios pequeños dentro del centro histórico, como el barrio del Ángel, donde se combinan precisamente galerías, boutiques de artistas, alojamientos de pequeños emprendedores, como el proyecto Arte Corte. Ellos han demostrado, han tenido el liderazgo en la transformación de ese barrio. Ahí se ve también que ese espíritu emprendedor se ha llevado también a la gastronomía de una forma muy novedosa, aprovechando espacios y dinamizando espacios que no se estaban utilizando. Y también vemos, bueno, el mercado de los coleccionistas, también, que es a partir del emprendimiento privado, y un proyecto muy importante del centro histórico, que es la Bahía de La Habana, en el cual se trabaja ahora precisamente por todos los potenciales que tiene la Bahía de La Habana y el propio patrimonio edificado. Aquí se ve ya un almacén, antiguo almacén portuario, que se reconvirtió en un mercado de artesanía. El proyecto del paseo litoral en el centro histórico, y los talleres de transformación del barrio, que es una experiencia que se comenzó en La Habana precisamente en los fines de los años 90, para mejorar las condiciones precarias de vivienda tanto en el centro de la ciudad, en los barrios antiguos, como en los barrios improvisados de la periferia, con un enfoque del barrio como centro
objeto y sujeto de la transformación, y la creación de un equipo técnico en cada barrio formado por personas conocedoras y con liderazgo que viven en el propio barrio. Estas son las áreas donde se ha localizado, o sea, las áreas más carenciadas, más necesitadas, tanto en la periferia como en el área intermedia de la ciudad, como en el área central, como mencionaba. Las premisas, bueno, la autonomía del trabajo del taller y a su vez vínculo con el gobierno local, un equipo permanente y multidisciplinario con un local en el barrio, un espacio físico, el laboratorio de ideas en que las universidades, los centros de investigación han tenido la oportunidad de aplicar precisamente los resultados de sus investigaciones, la integración del equipo con activistas, con técnicos, con líderes naturales y la composición de un equipo variable adaptado a la necesidad de cada barrio. En La Habana se han constituido en sus 15 municipios 20 talleres en 8 municipios hasta el momento. Aspectos metodológicos, bueno, el planeamiento comunitario participativo como metodología principal, la investigación-acción, el apoyo a iniciativas locales de actores en cada barrio y aplicar un repertorio de técnicas que precisamente facilitaban el proceso y la capacitación sistemática de esos actores comunitarios para lograr su empoderamiento. Precisamente el método fundamental utilizado, el planeamiento comunitario participativo, porque combina el largo y el corto plazo en las acciones, y aquí se ven algunos resultados, la participación de los niños en decidir cómo va a ser mi barrio, cómo veo a mi barrio, con la participación de la Facultad de Arquitectura, el uso de pequeños espacios disponibles en las zonas urbanas más antiguas para crear microparques, la participación de los niños en la decisión también de cómo ven su barrio, cómo quieren su barrio, qué quieren hacer en el barrio, y bueno, los resultados alcanzados en un periodo de 10 años, que son alrededor de 166 proyectos en las más diversas actividades que van desde la vivienda, el mejoramiento ambiental, la cultura, la economía local y otras. Se abarcan todas las necesidades que puede tener los barrios. En Centro Habana es una zona de gran centralidad, es La Habana extramuros, la expansión de la ciudad fuera de los límites de la muralla desde finales del siglo XVII, una zona muy compacta, muy densa, con una situación también de su fondo edificado muy crítico y condiciones de habitabilidad precaria. Pero por otra parte tiene un patrimonio cultural muy valioso, tanto arquitectónico como un patrimonio en su cultura musical, en las artes plásticas, en los intelectuales que han vivido y viven en La Habana Vieja, y se definieron unas premisas para esa estrategia de intervención en Centro Habana, tomando como base el modelo de gestión de La Habana Vieja. Aquí podemos ver el trabajo de identificación de valores culturales y materiales para demostrar que precisamente hay valores culturales que pueden potenciar el desarrollo. Y se definió una estrategia de desarrollo, una estrategia de intervención urbanística que utiliza los ejes de las vías principales y después a partir de el mejoramiento de esos ejes principales, irradiar hacia el interior de los barrios. Las líneas principales, algunas de ellas, los ejes culturales comerciales, el desarrollo local endógeno, la intervención al interior de los barrios, la apertura de corredores verdes, porque hay un déficit muy grave de áreas verdes, hay menos de 1 metro cuadrado por habitante, y se han aprovechado espacios que se han liberado con edificios que no se han podido salvar
que se han demolido y se han creado lo que nosotros llamamos los microparques, o sea, las pequeñas áreas verdes dentro de la ciudad. También Centro Habana tiene una presencia muy fuerte de las culturas populares, como ocurre en el Callejón de Hamel, con la rumba y precisamente las artes plásticas populares, la intervención en el Malecón Habanero, que es el espacio público más importante de la ciudad, que está en proceso, el barrio chino de La Habana, que es un barrio que todavía conserva las tradiciones de los emigrantes chinos que vinieron a La Habana en el siglo XIX, algunos proyectos para este barrio chino realizado por los estudiantes de arquitectura, y en Centro Habana de una manera atomizada en todo su territorio los pequeños emprendimientos privados de gastronomía y alojamiento que han surgido en los últimos años y que han tenido una gran aceptación. Una propuesta de distrito cultural en el área de mayor concentración del comercio, pero también de los teatros, de los museos, que está en fase todavía de proyecto, aunque se han realizado algunas intervenciones puntuales, algunas acciones puntuales. Las premisas para la creación de ese distrito cultural, que han sido definidas tomando precisamente la referencia del centro histórico. Esta es una visión de los proyectos dinamizadores, que son los que tienen la capacidad de crear recursos económicos para poder precisamente ampliar la intervención en ese barrio. Y la estrategia de intervención que se programa en diferentes etapas, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y los grandes eventos culturales precisamente que se realizan en Centro Habana, en este caso la Bienal de Arte de La Habana en el Malecón, que esto expresa las grandes potencialidades. También una antigua planta eléctrica para convertirla en un centro de arte contemporáneo que está en Centro Habana, que está abandonada, o sea, está disponible, y que los estudiantes de arquitectura también han hecho una propuesta para esa área. Al valorar todas estas experiencias exitosas, podemos resumir que la gestión basada en la valorización del patrimonio natural se confirma que es exitosa, siempre que exista un marco legal que la respalde. El carácter innovador de ese modelo de gestión, que está basada en la iniciativa territorial, la descentralización y el apoyo del gobierno local, el liderazgo de la entidad líder y su equipo técnico, la colaboración con universidades y centros de investigación, la autogestión económica y la cooperación público-privada como modelo de gestión económica. Estos aspectos clave no se los voy a mencionar, vamos a avanzar porque ya me he referido a ello. Y bueno, cómo la integración de diferentes modelos de gestión urbana tienen un resultado en la ciudad. O sea, el organismo urbano es un organismo muy complejo y requiere precisamente que se integren diferentes modelos de gestión. La de los centros históricos, la gestión local y la gestión de la innovación. Ajá. Y precisamente estamos en el camino de la sostenibilidad y por eso pensamos que hay que producir cambio en esa forma de intervención urbanística que hasta ahora hemos tenido y que hay que extender esas buenas prácticas hacia otras zonas de la ciudad. En eso estamos concentrando los principales esfuerzos. Introducir nuevos modelos de desarrollo urbano como los distritos culturales, los parques científicos, los parques tecnológicos y el desarrollo de programas integrales de sostenibilidad ambiental. Son muy importantes, como también el uso de las energías renovables. Seguimos. Por lo tanto, pensamos que estamos
precisamente frente a los objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030 y pensamos que las acciones que nos hemos propuesto son consecuentes precisamente con el objetivo número 11 y que podemos afirmar categóricamente y con un optimismo y una seguridad muy grande que un futuro mejor para La Habana es posible. Muchas gracias por la atención. Gracias, Gina, por una presentación maravillosa, tan provocativa, con tantos elementos importantes para nosotros. Y yo paso entonces la palabra para Ricardo para que siga la presentación y después tenemos una ronda de comentarios y preguntas. Gracias, espero que me estén escuchando bien. Bueno, va a ser otra tanda un poquito fuerte después de la de Gina. Voy a tratar igual de hacer con la mayor pausa posible, pero a la vez dinámica. Estamos, la estructura de la presentación va a tener estos 5 componentes: elementos relevantes del nuevo contexto país y su vínculo con lo urbano territorial, prácticas registradas sobre el valor del suelo y dinámicas de la propiedad urbana, cómo ha habido un proceso de socialización de las nociones de valor del suelo, tanto en actores públicos como en actores privados, comportamientos restrictivos de la gestión del suelo, que ahí me voy conectando con temas que ya Gina había planteado, y algunas consideraciones finales y potenciales elementos. Bueno, el país viene desembocando hace unos años en esfuerzos para tener un nuevo marco habilitador, y voy a tratar de explicar algunos de ellos y posibles conexiones con lo urbano rural. Un primer elemento es la Constitución de febrero del 2019, una nueva Constitución que desde el año 94 no se modificaba, es con grandes pautas, y llevó toda una consulta popular y un plebiscito. Aquí se ratifica un conjunto de elementos tan bellas conocidos en el modelo social cubano: propiedad de todo el pueblo son los medios fundamentales de producción, planificación como el mecanismo de coordinación del desarrollo. En este primer elemento, por ejemplo, medios fundamentales de producción, sigue habiendo un gran debate de cuáles son esos medios fundamentales de producción, y también hay un gran debate sobre el mecanismo del plan como un mecanismo que asegure per se una coordinación del desarrollo cuando hay un mercado también operando. Pero hay dilemas, pero la Constitución refuerza en estas miradas. Igual el tema de la propiedad, en qué ámbitos esa propiedad de todo el pueblo se precisa y incluye a las tierras, al suelo urbano. La propia Constitución también establece ciertos límites legales de qué se puede hacer en términos de transmisión y cuáles son los límites de transmisión de la propiedad del suelo. La Constitución está en la página web del país. Yo también se las puedo facilitar de ser requerida por ustedes. Hay también un conjunto de alcances estratégicos, cómo se concibe la propiedad, como la propiedad esta de todo el pueblo al concentrarse en aquellas infraestructuras de interés general como principales industrias, instalaciones económicas y sociales. Por tanto, hay una visión muy clara de que son elementos que han de generar equidad y empuja al desarrollo. Hay también un tema de excepción de transmisión de la propiedad que queda definido por el marco de la Constitución. De igual manera, se diversifican los tipos de actores, hay varias formas de propiedad que ahí están identificados. Yo destaco 3 que de alguna forma tal vez están fraccionando lo privado al hablar de una propiedad privada: una mixta que puede ser público-privada y también la personal. Pero lo cierto es que se ha enriquecido un poco el panorama de las posibles formas de propiedad en la nación, y eso es algo que aquí se ha capturado positivamente. De igual manera, hay un tema sobre límites legales al suelo. Está dado sobre todo por los límites para arrendar, subarrendar o hacer préstamos hipotecarios, y también uno muy importante sobre límites a la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas, a no ser que sean decisiones que no afecten, como le dicen, valores socialistas de equidad y de justicia. O sea, hay
evidentemente sobre la concentración de la propiedad, una atención muy fuerte establecida en la Constitución. Bueno, también aborda el tema de poder hacer confiscaciones, expropiaciones, que es otro gran elemento, está asociado a las propiedades urbanas, al suelo, a los edificios, inmuebles, etcétera. Pero en esencia es una Constitución que ha incorporado un conjunto de elementos que estaban o ausentes o muy tímidos en la anterior Constitución, y eso no quita que todavía se está esperando por un marco de implementación con un conjunto de leyes de apoyo que van a ser esenciales para que esta nueva Constitución abra pasos a muchos de sus alcances. Otro elemento importante es que se abre una nueva política de desarrollo territorial de la República de Cuba, que está sobre todo orientada a fortalecer el municipio como un actor clave, como un sujeto esencial dentro de la política económica y social, que hasta ahora estaba muy limitado por lo que ya Gina planteaba del exceso de centralización y también límites en la gestión de competencias o facultades de este nivel de gobierno. Esta nueva política está orientada a promover cómo activar lo endógeno, cómo promover más participación e innovación, cómo activar un conjunto de proyectos, articular además con la cooperación. Yagina planteaba de que hay muchas experiencias concretas donde la cooperación internacional ha sido un elemento importante. Busca el carácter sostenible y el respeto al medio ambiente desde esta política territorial, un elemento bien complicado, dado que un ecosistema no se dibuja por los límites administrativos de municipio 1, municipio 2, provincia A, provincia B. O sea que ahí hay todo un tema que aborda que promueve esta política de desarrollo territorial sobre el tema medioambiental. En fin, proyectos socioculturales y generar una suerte de mecanismos más expeditos para poner en valor estos elementos locales. Bueno, aborda también cómo generar fuentes de financiamiento, pero las limita un poco. Todavía, bueno, felizmente está la contribución territorial del desarrollo, que en otro momento podría exponerles en qué consiste, así como un conjunto de fondos, de proyectos para proyectos locales, fondos de medio ambiente y ya la mencionada cooperación internacional. Pero bueno, es otro ámbito, es otro marco habilitador que está generando una lógica de descentralización y de posicionar al territorio, de manera particular el municipio, con nuevos roles y nuevas facultades, aún en construcción. Tenemos otro que es la nueva política de vivienda. Es un proyecto presentado que va a tener también su articulación. A mi juicio personal no es muy ambicioso, está un poco limitado, pero bueno, está generando un marco institucional un poco más integrado, ratifica actores que pueden estar en el juego de la producción de la vivienda, la construcción del hábitat, y también confirma elementos de tenencia a partir de un conjunto de elementos de propiedad de la vivienda o control a través de como usufructuarios, arrendatarios o incluso asociado a bienes que son de instituciones estatales. Le decimos cuando la vivienda es un medio básico de una institución, un medio propio de una institución estatal. Y está la nueva agenda urbana. Ustedes conocen la nueva, o sea, en la agenda de un hábitat, el rol de la nueva agenda urbana. Aquí hay un conjunto de elementos muy interesantes de la nueva agenda urbana ya en el diseño cubano, como la NAO cubana busca hacer una mejor estructura institucional para el urbanismo, rompiendo el enfoque sectorial vertical que Yagina explicaba, activar mejores planes urbanos, en fin, cómo generar instrumentos para coordinar planes sectoriales y territoriales. O sea, busca modificar un conjunto de restricciones que teníamos anteriormente. Las ciudades no eran vistas como motores económicos, habían carencias de estadísticas. Yagina mencionó lo que pasaba de manera general con las estadísticas urbanas, pero en particular yo menciono las del mercado inmobiliario, porque después me voy a referir a ese punto. Bueno, la misma economía urbana no es estudiada en las universidades, ni se aborda como un tema de investigación, es muy aislado estos esfuerzos, entre otros temas que la nueva agenda urbana busca modificar. Promueve aplicar una ley de ordenamiento territorial urbanístico, urbanismo y de gestión del suelo, aún en construcción, cómo generar mecanismos para capturar y compartir valor urbano, actualizar metodologías sobre precios, actuales precios discrecionales, introducir nuevos conceptos
de ventaja de localización y reconocimiento de singularidades en las ciudades, el de competencia y capacidades de los actores provinciales. O sea, hay un conjunto de propuestas concretas que hacen y se están tratando de dibujar en el actual escenario económico, social e institucional que desarrolla el país. Esto es un tema, un flashazo, digamos, muy rápido, un poco brutalista, de estos elementos que le dan un nuevo entorno para tratar de viabilizar en alguna parte, en otros no estoy seguro todavía, pero tal vez viabilizar algunos de los males o de los desafíos y a la vez poner en valor oportunidades como ya se hacían referencia. Sin embargo, paso al punto 2. Hay prácticas registradas sobre el suelo y además se ha incrementado el tráfico urbano en los últimos años. Hay una historia, ya lo explicaba, del plan como un mecanismo de coordinación que estaba buscando como objetivo esa eficiencia, esa calidad, generar un proceso de equidad, de igualdad, y buscaba cómo ciertas políticas públicas tuviesen una relación efectiva, aun cuando se podría considerar que la eficiencia económica era un poquito baja. Pero el resultado de esta práctica era que había muy poca consideración del valor del suelo y de los inmuebles urbanos en este modo de hacer la gestión del planeamiento económico en sus dos ámbitos, en el ámbito económico y en el ámbito físico. Además, una descentralización, que es lo que ha predominado, marcado por, bueno, pocas reglas de juego entre el ámbito público y privado. Eso todo indica que va a ir cambiando. El predominio sectorial y el modelo de arriba hacia abajo, por tanto, con una poca participación. Sin embargo, desde el 2011, adicionar a estos cambios del marco habilitador que expliqué al inicio, hay un conjunto de prácticas que se modifican. Por ejemplo, se autoriza a partir del 2011 compra-venta de vivienda e inmuebles privados entre familias, individuos. Esto generó un tráfico inmobiliario que antes estaba oculto a través de operaciones de la permuta, que era intercambio de viviendas e inmuebles entre personas y familias, pero que ocultaban muchas operaciones financieras. Hay actores que empiezan a especializarse como su rol, hacer procesos de compraventa. Voy a exponer algunos de esos interesantes casos. Hay un desarrollo de muchas inversiones individuo y familia. Ya Gina expresaba cómo hay barrios en La Habana que con una acertada conexión al turismo y a algún diálogo con los gobiernos locales han hecho un fomento de muchos negocios familiares, negocios privados, y también se están desatando inversiones públicas en sitios clave de ciudad que voy a tratar de exponerle. Lo cierto es que las prácticas de valor del suelo en Cuba han tenido como dos ámbitos. Un entorno formal donde hay para la vivienda un marco que está operando sobre precios discrecionales y por tanto hay una mala definición del valor. Pero en ese mismo entorno formal, cuando se hace negocio con inversión extranjera, se aplican métodos internacionales de valorización, como el rendimiento del dinero o el valor residual dinámico. O sea, y por tanto es un ámbito que en el ámbito público más formal determina valores con alguna coherencia internacional. Y sin embargo hay un entorno informal que está marcado por esas transacciones de compra-venta o las permutas, que tienen muchas miradas de mercado, donde hay muy poca información, hay problemas de transparencia de información, pero yo lo que conecto es que tanto el ámbito formal, a través de este proceso de inversión extranjera, valorar suelo, hacer aporte como contribución cubana al negocio, y el entorno informal en estas transacciones entre familias e individuos, se está levantando hace muchos años un valor concreto sobre el suelo y las propiedades urbanas. Esto también se respalda con una dinámica del tráfico inmobiliario que articula los tres elementos: compraventa, que ha pasado a tener más fuerza, la donación y la permuta. O sea, en tres modalidades legalmente autorizadas se están haciendo operaciones. Este tráfico inmobiliario, a lo mejor como tasa, como radio, es bajo respecto a otras ciudades latinoamericanas, pero lo que estoy marcando es la tendencia y la diversidad de mecanismos que se viene observando en Cuba. Curiosamente,
empiezan a aparecer estos actores inmobiliarios privados. Además, con nombres muy interesantes. La Isla Gestión Inmobiliaria, Espacio Cuba, Por el Techo. O sea, van apareciendo estos actores. No sé la estabilidad que tienen estos actores en este minuto del desafío de la COVID y de un problema económico, logístico real que tenemos en el país, pero aparecieron estos actores que empezaron a dinamizar mucho estos mercados de compraventa. Incluso había una emisión de precios para inmuebles por zonas y municipios de la ciudad, y vean esta interesante publicación en artículos de una red social, un Cuba, donde te hablan de barrios con mayor valor de precio y barrios con menor valor de precio. O sea, estas instituciones privadas empezaron a dinamizar y a la vez a hacer transparentes los procesos de valorización de propiedades y de trueque, o sea, de cómo se hace la compra-venta de estas propiedades. Llegaron a tener incluso páginas web con un montón de detalles, con un conjunto de informaciones que tanto te publicaban el precio como que te lo modificaban. Había como actualizaciones de precios, tenían código de inmuebles, hacían descripción de la propiedad, referían a la ubicación de la ciudad y por tanto había un conjunto de atributos de localización que estaban acompañando ese precio que se estaba expresando. Bueno, a veces eran muchas más directas, eran páginas que te llevaban directamente a la oferta e incluso estaban en inglés, cosa interesante porque entonces estaba también orientado a un mercado de no cubanos, o sea, de no personas exactamente, bueno, de cubanos, pero no de la isla, quiero decir, tal vez cubanos en España, en Miami, en México. O sea que empezó a ser un mercado casi de exportación de bienes en términos de la promoción. Y volvía la misma tipología, descripciones de la propiedad, referencia de alguna forma a la ubicación, al tamaño, etcétera, y a dar elementos de contacto para poder indagar. Y esto es un cambio en la realidad cubana asociado a estas operaciones compra-venta y también de permuta, y que están reflejando con mucha claridad esta estructuración de precios y socialización de los precios, fundamentalmente la vivienda privada. A la vez, yo destaco que se está produciendo un aprendizaje en estas nociones de valor del suelo, como decía, tanto por los actores privados, la familia, como también por las instituciones públicas estatales al hacer sus roles de trabajo. Por ejemplo, la ciudad estructura un conjunto de polos de desarrollo turístico y los tiene con claros crecimientos y muy localizados, y ustedes ven que hay un beneficio de toda la periferia costera, de todo el borde costero. Esto evidentemente lleva un conjunto de inversiones que van a incrementar capacidad hotelera, pero también mejora de infraestructura, entre ellas agua, internet, en fin, todas, electricidad, etcétera. Esto está haciendo que la propia valorización por inversiones públicas está generando mayores valores en ciertas zonas de la ciudad, como en estas franjas costeras o áreas como el centro histórico de La Habana Vieja, y por tanto se empiezan a notar que pueden haber desbalance entre estas mejoras urbanas, estas valorizaciones hechas por inversión pública respecto a otras zonas, sobre todo las zonas sur periférica de la ciudad. Y aquí hay una advertencia también a estos desequilibrios entre la zona costera o zonas de alta singularidad urbana y la periferia y la zona sur periférica de la ciudad. Por otra parte, hay también inversiones públicas en zonas viales, soluciones viales y de parque, en la estación de ferroviaria de la ciudad, el gran proyecto urbano de reconversión aún naciendo, pero es un proyecto que pone una masa crítica importante de antiguas zonas industriales portuarias a hacer reconversión de ciudad, y a la vez hay mucha inversión, como lo denotan algunas de las imágenes, en infraestructura, sistemas eléctricos, alcantarillado y acueducto, aunque Gina bien destacaba que sigue siendo un desafío a escala de la ciudad por muchos desbalances e ineficiencias que tienen los sistemas. Al igual, los actores públicos están haciendo modificaciones a las normas urbanas, nuevos usos, nuevas alturas, intensidades, fusiones de parcelas, y todo esto se traduce en nuevas valorizaciones para, sobre todo, la parte más rentable, más de negocio en ciertas zonas de la ciudad, como el Malecón Habanero, por ejemplo, que es lo que ilustra esta manzana levantada
en este dibujo. A la vez, ya Gina lo decía, hay muchas inversiones privadas en marcha, hoteles, restaurantes, galerías, zonas, y por tanto esa pequeña escala de negocio cada día se articula más, cada día empieza a ser clúster de ubicación en zonas estas de alta singularidad y está generando estos despegues económicos y operacionales en estas zonas urbanas que pasan a tener mayor demanda, digamos, a nivel de la mirada de mercado e incluso de calidad de vida, porque empiezan a tener otras miradas estéticas, operacionales, de seguridad, a pesar de que hay muchos elementos como de salud y educación que sí están más equilibrados a escala de toda la ciudad. En esencia, hay varios procesos que están implicando el incremento del valor de las propiedades urbanas, tanto los procesos que se generan desde la operación privada, las compraventas, inversiones, y también por la incidencia de las intervenciones públicas, inversiones que ya he explicado en desarrollo concretos hoteleros o de circuitos comerciales, o por las propias inversiones, y se abre un camino evidentemente muy oportuno, mucho más que antes, para hacer captura de plusvalores generados por la diversidad de actores en la ciudad. Gina mencionaba justo algunos proyectos como el proyecto Artecorte en La Habana Vieja, el proyecto de Santo Ángel, o el fenómeno, lo que le llamamos el inicio del Ocean Drive de La Habana en el malecón habanero. Y hay una relación muy interesante de una encuesta que hicimos de cómo estos propios actores privados, o sea, todos los actores que están en estas iniciativas más bien privadas, comunitarias, ven los impactos positivos que le está generando la actuación pública. O sea, ellos reconocen que nuevos usos de suelo, inversiones rentables o mejoras de espacios públicos e infraestructura que desarrolla el municipio, la provincia o actores nacionales, ellos les ha permitido sin duda tener una mayor valorización de su negocio en términos de renta económica generada. Felizmente empieza a haber un primer dibujo de mapas de valor del suelo en La Habana. Este casualmente, o tal vez como una peculiaridad, está elaborada por una investigadora de la Universidad de Montreal de Canadá, lamentablemente no por la Universidad Cubana de La Habana o de la CUJAI, que es la tecnológica, no por el gobierno, pero ya empieza a dibujarse, al menos en ciertas investigaciones que hacen expertos internacionales en Cuba, estos mapeos de valor del suelo, y vean lo que habíamos mencionado. Zonas de alta singularidad como el centro histórico o algunas zonas de alto valor funcional como el borde costero empiezan a tener estas zonas rojas de altos valores de precio por metro cuadrado, y estos esfuerzos se celebran mucho porque la ciudad requiere de tener el mapeo de estos valores del suelo y de estos valores de tráfico de inmobiliaria más dibujado para conectarlo con esos otros esfuerzos que plantea la ciudad en su planeamiento, ordenamiento. Bueno, hay un conjunto de impactos negativos. Yo creo que esto lo tienen todas las ciudades latinoamericanas también, pero en Cuba reconocemos que siguen habiendo usos inadecuados en localizaciones de valor. Se manifiesta ese deterioro del stock inmobiliario que a veces se abandona, de tremendos edificios, fabulosos edificios en el centro histórico, o zonas importantes como la entrada del río Almendares con un potencial de desarrollo que está totalmente subvalorado, violaciones de la regulación urbanística, deformaciones de las plantas bajas de edificios inmobiliarios de apartamentos, bueno, igual cancelaciones de infraestructura, el hacinamiento habitacional, cancelaciones de suelos con unas rentas tremendas en funciones como puede ser parqueo, o malos usos a vivienda de funciones públicas. En fin, hay un conjunto de distorsiones que son modificables, pero tendría que haber otra visión económica, financiera del suelo como un recurso estratégico de la ciudad. Bueno, no voy ahora a leerlas una por una, sin dudas hay un conjunto de consideraciones, de preocupaciones, pero a la vez de oportunidades. Ahí están dibujadas algunas. Yo quiero concluir de forma muy rápida, pasándole estas slides sin leerlas, destacando que evidentemente tienen que haber modificaciones
que tal vez las aporte este marco habilitador que al principio mencionaba entre las distintas constituciones, leyes, política urbana, política de desarrollo territorial. Ojalá que entre estos elementos se dibuje esa oportunidad. Como Gina decía, hay muchos recursos locales y territoriales que pueden ponerse en valor y hay muchos elementos, por ejemplo, cómo los instrumentos de gestión urbana pueden potenciar ese papel de las autoridades territoriales de provincias y municipios y una mayor participación ciudadana con un conjunto de elementos que destaco en esa slide, o las nuevas formas de financiamiento, entre ellos incluir al suelo y al patrimonio como un activo, y terminar con este símbolo. Este es un símbolo de la Bienal. Gina hablaba de la Bienal de La Habana, la Bienal Cultural de La Habana, y esto es un símbolo de hace más de 8 años de una Bienal que frente a las ciudades de su fortaleza ponía el símbolo de dinero para pensar en el valor de las ciudades, y voy a utilizar la frase del gran y amigo arquitecto ya fallecido Mario Coyula, que decía: La Habana cuesta, pero vale. Nuestro reto es poner en valor ese sueño o esa gran realidad que es esta Habana. Muchas gracias, Edesio, y aquí termino. Gracias, Ricardo, por una presentación fascinante. Las dos presentaciones son complementarias y muy, muy interesantes. Yo quería abrir la discussão com os participantes. Queria convidar os participantes para que façam comentários, coloquem também perguntas. Eu já queria lançar algumas perguntas para começar o debate. Para Gina, eu queria saber um pouco como se ha tratado em Cuba de los retos e desafios, de los fenômenos de desastres naturais cada vez mais extremados e também as consequências dos processos de calentamento global e avanço do mar e tudo isso. Me encantou a ideia de los talleres de integração em los barrios, como funcionam e, sobretudo, qual é o rol da universidade nesses processos, e pouco também comentário para fazer uma articulação entre as duas apresentações, de que maneira os ideais de autogestão são compatíveis com o crescimento de dinâmicas de mercado de que falou Ricardo. E para Ricardo, eu queria saber pouco como os projetos de lei de que vocês falaram, sobretudo a lei de ordenamento territorial, de que maneira, em que medida os projetos de lei consideram as realidades que han sido mencionados, sobretudo as novas estratégias dinâmicas formais e informais de novo mercado, sobretudo em las terras privadas, de propriedade privada. Pouco também como funciona o sistema de tributação em Cuba, quais são os impostos e, sobretudo, como utilizar a tributação para fins extrafiscais também. De que maneira é possível manter todo um estoque tão importante de propriedade pública da terra, 70% da terra, não, com as dinâmicas crescentes de formação de mercado privado e, sobretudo, como atrair inversões estrangeiras que não impliquem em privatização do patrimônio público, não? E também pouquinho sobre informalidade urbana. A informalidade em la produção do espaço, algo como os barrios, barriadas, villas misérias, favelas, há algo em Cuba também, además de la precariedade habitacional, há também produção informal do espaço. E com isso, bueno, eu não sei se há outras pessoas que queiram fazer perguntas. Eu não tenho muito o hábito de usar esta plataforma, então não sei como ver se tem as perguntas escritas. Mas, por favor, liguem o microfone e coloquem as perguntas para os convidados, aqueles que queiram se manifestar. Pero para empezar, Gina. Sí, bueno, sobre los desastres naturales, efectivamente, a nosotros nos afecta mucho, en particular a la ciudad de La Habana, los huracanes, los ciclones, como afecta a todo el país. Pero en el caso de La Habana,
como es una ciudad que está en el borde costero y precisamente alrededor de 20 kilómetros del litoral urbano, se produce la penetración del mar, que produce grandes afectaciones porque el mar avanza una cantidad considerable de metros que pueden ser 500 metros, 300, 200, y eso produce grandes afectaciones a la población, a las familias que viven precisamente en el borde costero. Hay un proyecto que es el proyecto de protección del malecón habanero, que es un proyecto que requiere inversiones millonarias y que por lo tanto no ha podido acometerse en toda su magnitud, pero sin embargo la universidad y otras instituciones ya han elaborado un proyecto que parte en primer lugar de elevar la altura del muro del malecón, no excesivamente para no impedir las visuales, porque eso los habaneros no lo perdonarían nunca, y también inversiones de las llamadas bermas, que son áreas que simulan la roca que existe en el litoral, que crean una roca artificial que hace que el mar, la ola que viene con una energía muy grande, rompa fuera y no choque contra el muro y entre e invada el área urbana. También hay soluciones propiamente en el mar, o sea que es un conjunto o una combinación de varias soluciones de ingeniería que están diseñadas y que requieren grandes recursos económicos, decía, pero que pensamos que gradualmente, comenzando por las zonas más críticas, esa situación se vaya resolviendo. Igualmente, los vientos afectan menos a La Habana que otras ciudades, porque La Habana tiene construcciones más sólidas, pero sin embargo, en los asentamientos informales de la periferia, sí produce muchas afectaciones en el techo, al igual que en las zonas más antiguas, donde también fundamentalmente las cubiertas, porque esos vientos vienen acompañados de lluvia y esa combinación de viento y de lluvia para las edificaciones que no están en un buen estado constructivo, pues los afecta grandemente. Sobre el rol de las universidades en los talleres ha sido muy importante y lo sigue siendo. Los jóvenes universitarios son muy entusiastas y muy sensibles para trabajar en las zonas más carenciadas de la ciudad. Y yo podría decir, bueno, soy profesora también y trabajo con mis estudiantes en esos barrios desde hace más de 20 años, que realmente eso pudiera potenciarse mucho más en este momento a partir de que los gobiernos locales tienen más capacidad de financiar los proyectos que se generan por las universidades. O sea, está más en manos del gobierno local llevar esos proyectos a la realidad, porque muchos de ellos se quedan en el papel, lo que nosotros le llamamos arquitectura de papel. Pero realmente existe esa potencialidad, existe esa disposición, ese entusiasmo, esa sensibilidad de los jóvenes estudiantes con ese compromiso con resolver los problemas de su ciudad y con que la gente de la ciudad viva mejor y ellos contribuir a que eso sea posible. La otra cuestión que es la autogestión versus la dinámica del mercado. Yo soy una convencida por las buenas prácticas que tenemos, que eso, si se regula, puede ser. Todos esos emprendedores privados están en un territorio. Si ellos tienen la oportunidad de desarrollar proyectos en su territorio y que a su vez los beneficie a ellos económicamente, pero resuelva problemas sociales en esos municipios, en esos barrios,
Eso realmente es beneficioso para ambas partes. Pero ¿por qué hay que regularlo? Porque lógicamente hay emprendedores privados que tienen otras aspiraciones y quieren hacer otros proyectos de mayor envergadura. O, por ejemplo, no le interesa mejorar la vivienda, ¿no? No le interesa rehabilitar viviendas en los edificios antiguos. Quieren proyectos más lucrativos, proyectos donde esté implicada la inversión privada, el gran capital. Pero eso se puede dirigir, porque eso puede el Estado, puede el gobierno decir, bueno, yo autorizo que tú puedas tener un emprendimiento privado, pero tienes que trabajar en estos proyectos, no para hacer proyectos lucrativos solamente, sino proyectos que sean de beneficio social. O sea, hay que direccionarlo y el Estado tiene la autoridad para hacerlo. Por lo tanto, no es perfectamente factible y esto puede lograrse. Con Sí, eso termino. voy a tratar de reaccionar de igual forma rápido porque veo que hay otros colegas que están participando que han pedido la palabra, ¿no? Entonces, mira, el marco habilitador, todas estas, desde la Constitución, las políticas que se han establecido, la política de la vivienda, política de desarrollo territorial, le falta también la conexión. Hay una suerte de más entramado entre ellas que no está hecho. Por tanto, hay un reto de darle más visión sistémica al actual contexto habilitador, digamos, ¿no? Que he presentado. E incluso su marco jurídico de implementación, el más operativo, está todavía en diseño. Entonces, queda de verdad mucho por evaluar hasta dónde estas políticas o estos nuevos marcos habilitadores, leyes, etcétera, sean capaces de activar. Lo cierto es que la realidad está también en marcha. O sea, lo que hace el Estado en términos de sus acuerdos públicos-privados con inversores extranjeros o de las inversiones sociales, porque hace mucha inversión social también, vivienda, sigue haciendo inversiones o mantenimiento en escuelas, hospitales, etcétera. Pero lo cierto es que hay una realidad que ha cambiado y esperemos que haya sabiduría para que estos marcos legales le den esa cabida y los potencien. Efectivamente, explicarles que en Cuba no hay tributación sobre la propiedad inmobiliaria. Ahí estamos ausentes. Hace años hemos venido promoviendo con muchos expertos que nos han facilitado en el tiempo el propio Lincoln Institute of Land Policy, que nos ha ayudado con muchos expertos de América Latina a hablar de propiedad, impuesto a la propiedad inmobiliaria. Aquí está ausente ese instrumento. Sin embargo, la ley tributaria lo permite. O sea, hay una distancia entre lo que dice la ley tributaria y un instrumento de implementación. Y hay gran dilema con el tema. No hay una decisión que parte incluso de un criterio de político por encima del económico para aplicar este tema. Entonces hay otro tipo de tributaciones, al sistema de ingresos de empresa o ingresos de negocio, es uno de los fundamentales, es el que más se aplica, el ingreso obtenido por sistemas empresariales, sean privados o públicos, y ese es el que se le hace ese cargo, pero realmente el marco de tributación, sistema de tributación, todavía tiene que dar un vuelo que aquí falta mucho más arquitectura a ese marco de tributación. Voy a referirme a la informalidad urbana, que era uno de tus temas, porque Gina creo que esbozó muy bien otro. Hay informalidad urbana, a pesar de que se reduce la población absoluta de La Habana y que se envejece, hay migración hacia La Habana y efectivamente hay zonas que muchas veces son esas altas centralidades con más precariedad y también el nacimiento de barrios en la periferia que son muy informales, lo que con una contaminación son informales, pero en muy poco tiempo el Estado le adjudica un médico a la familia, le pone una escuela, o sea, empieza a tener un conjunto de beneficios, pero a la vez distorsiones, porque no tienen el agua adecuada, no tienen sistema de sanidad, o sea, no tienen alcantarillado
o un sistema de infraestructura eléctrica muy rústico, pero sin embargo resulta que tienen apoyo de servicios sociales, como tener a lo mejor una escuela primaria o tener un médico de la familia. Entonces sí, hay informalidad urbana, se da a veces en el propio centro, lo que sobre todo saturando, complicando más el deterioro de estas zonas más hacinadas, más rotas, digamos, de esta ciudad central rota, pero también sucede la informalidad urbana en nuevos barrios, pero no con una dinámica que todavía preocupe, aunque hay muchos barrios, le decimos aquí insalubre, que es que no tiene todas las condiciones para una mejor habitabilidad. Bueno, les paso la palabra a otros colegas que veo que hay varias preguntas. Kenia, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Primero agradecer la exposición a Gina y a Ricardo, que fue excelente y que siempre, bueno, es buenísimo saber de Cuba y de La Habana y de todo el trabajo que historiadores, científicos e investigadores vienen haciendo para mejorar esa Habana hermosa que tiene la isla. Dos preguntas tenía que en parte Gina las contestó, que tienen que ver con la integración de la inversión privada en ese plan urbano y nada, si tenía algo sobre cómo el mejoramiento de las viviendas incide o cómo se contempla el mejoramiento que hacen del sector público en las viviendas, cómo se integra al plan de mejoramiento integral urbano. Y después, nada, quería preguntar si podían exponer al menos uno o dos ejemplos concretos sobre cómo ese bloqueo económico que está impuesto a la isla afecta todo este programa y todo este plan hermoso y grandísimo que tienen de mejora de la ciudad. Gracias, Kenia. Bueno, comenzando por lo que se planteaba de la inversión privada, yo creo que estamos todavía en pañales y sobre todo en La Habana, en las provincias del país, pues ha habido un auge mayor de cooperativas, de inversiones y ha habido una mejor también, un mejor aprovechamiento de los gobiernos locales, de los territorios fuera de La Habana, que aquí dentro de la ciudad, en la propia ciudad. Pero como yo les decía, creo que el Estado tiene la autoridad para intencionar hacia qué, en el caso del emprendimiento privado constructivo, para vincularlo con el tema de la vivienda. El Estado tiene la autoridad para intencionar que esas cooperativas de construcción, que es como la llamamos aquí, se puedan interesar en la rehabilitación de la vivienda, en la eliminación de las condiciones precarias, mediante los incentivos a esos emprendedores locales. Por ejemplo, si ellos tienen que pagar menos impuestos cuando van a trabajar en la rehabilitación de viviendas de edificios antiguos, bueno, ese es un incentivo para ellos. O sea que hay mecanismos por los cuales el Estado puede incentivar a los emprendedores privados a dirigirse hacia la solución de esos problemas tan neurálgicos y tan sensibles de tipo social. Y de igual forma, si es para la reparación de escuelas o para la reparación de calles o para la rehabilitación de redes técnicas. Y no es que solamente se les permita trabajar en esas obras, no, pueden trabajar en otras, pero se le dan incentivos desde el punto de vista impositivo. Ricardo podrá mencionar otros incentivos para que ellos se sientan atraídos, además del compromiso de estar trabajando en su localidad, porque hay muchos emprendedores privados que se dirigen a los gobiernos locales para hacer obras en su localidad, porque él vive ahí, ahí está su familia, los hijos de él van a esa escuela que necesita una reparación y ellos mismos tienen la iniciativa de dirigirse al gobierno local
para proponer realizar esas obras en beneficio de la comunidad donde ellos habitan. Por lo tanto, debe haber una inteligencia del gobierno local de incentivar, de crear incentivos y de premiar ese tipo de iniciativa. Y de la misma forma que sucede con la vivienda, puede suceder con otras inversiones dentro de la ciudad. Incluso la combinación público-privada. En Cuba en este momento, tanto en la industria como en la actividad de servicio, se está viendo que en determinadas actividades hay una parte que lo hace una empresa estatal y otra parte la hacen emprendedores privados, que es lo que le llamamos la cooperación pública-privada. O sea, hay una producción de determinada industria, digamos, en la cual determinados componentes de esa industria lo producen privados a través de un mecanismo de cooperación con la empresa estatal. O sea, no quiero ampliar en este tema, pero y lo otro es lo que ella preguntaba ya a nivel de la ciudad. Yo pienso que en este momento no se incentiva la inversión en la ciudad. Hay muchas cooperativas de construcción que construyen fuera de La Habana, en otras provincias, no construyen dentro de la ciudad. Pienso que los gobiernos locales de los 15 municipios que tiene La Habana y el gobierno provincial, porque La Habana tiene categoría de provincia, deben ser más proactivos con sus emprendedores y deben intencionar más precisamente las actividades que ellos pudieran desarrollar. Creo que esa es una asignatura todavía por aprobar en la ciudad. Eso es lo que te puedo decir. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y sobre lo que les preguntaba acerca de un par de ejemplos de cómo el bloqueo ha afectado esta propuesta de desarrollo de estrategia e intervención, ¿qué nos pudieran decir? Bueno, es que el bloqueo está omnipresente en todo. Sí, por donde quiera, hasta en los nasobucos. Ya ahora Cuba va a empezar a producir nasobucos, le decimos aquí a la mascarilla facial, ¿no? Entonces, hasta la llegada de nasobucos, la importación del país, eso se dificultaba, se entorpecía y también es a su vez un desafío, porque eso hace que también nosotros busquemos soluciones, pero afecta a todo. Los medicamentos, por ejemplo, en este momento hay una situación bastante sensible con la escasez de medicamentos. Están, digamos, insumos de los más alimentos, por ejemplo, cuánto en el tiempo que hubo una apertura con los Estados Unidos, que se exportaban alimentos para Cuba y nosotros exportábamos otros productos. Aquí la alimentación, eso se notó porque es un mercado que está muy cerca de nosotros y el tema de la alimentación que es tan crítico aquí, pues se podría tener un comercio más estrecho de ambas partes. Ellos, los productos que ellos tienen y nosotros lo que podemos producir en Cuba. O sea que realmente lo del bloqueo, lo que te puedo decir es que en los últimos tiempos ha arreciado. Yo creo que es algo muy cruel, pudiera decir, pero en la etapa de la pandemia el bloqueo se ha recrudecido. O sea, el bloqueo se ha entorpecido todavía más de lo que ya era. No sé, Ricardo, no, ¿qué querrá si uno comentar? lo lleva a la ciudad misma, a La Habana, por ejemplo, Naciones Unidas está haciendo un proyecto, PNUD, de estudio de las soluciones para reducir las penetraciones en el malecón habanero. Ese es un estudio que nosotros estamos financiando con fondos globales del Fondo Global de Medio Ambiente, y es un estudio que lo que va a facilitar es las soluciones, pero para implementar esas soluciones se van a requerir alianzas con instituciones financieras internacionales
o con préstamos bancarios, y ese ámbito está totalmente casi cancelado por los efectos del bloqueo. Es muy difícil a las instituciones cubanas, sean empresas o propio por el liderazgo del gobierno central, de poder hacer un conjunto de alianzas para hacer préstamos con bancos o incluso con instituciones financieras que incluso Cuba en este momento, salvo con una institución financiera internacional, con las demás no tiene relación. Entonces, sin duda hay grandes obstáculos para hacer transferencia de tecnología, para tener financiamiento, dinamizar inversiones, y el embargo, como bloqueo, como lo decimos aquí, el embargo, como se le dice globalmente, realmente es un obstáculo fuerte para hacer incidencia en temas clave de la ciudad de La Habana. Les paso la palabra. Gracias. Bueno, enquanto esperamos outros comentários, Gina, há alguma dimensão de gênero no novo urbanismo cubano? Há urbanismo feminista em Cuba? E para Ricardo, eu queria saber se duas coisas. Há alguma relação entre os impactos socioterritoriais da pandemia e os mapas de distribuição de los valores del suelo? De outra maneira, há mais impacto negativo em las periferias, em las zonas mais precárias, mais gente quedou enferma, mais gente necessitou de tratamento. Há alguma relação entre impactos socioterritoriais da pandemia e a distribuição socioeconômica de la población en el espacio, y también hay alguna presión, algún proceso de disputa y propuestas de restitución de la propiedad por parte, sobre todo, de herederos de cubanos, americanos, algo parecido. Hay presión por cambio en la estructura del suelo, de la propiedad del suelo. Gina. Bueno, yo te pudiera decir que la arquitectura en Cuba es una de las profesiones más feminizadas que existen. O sea, hay un buen número de arquitectas, no una mayoría, pero yo creo que hay paridad entre las arquitectas mujeres y los hombres. Y pienso que todavía las diferencias que puedan haber con relación a las oportunidades para la mujer o a la posición de la mujer con la vida social están en la casa, no fuera de la casa, no están en el trabajo, no están en el ejercicio de la profesión. Lo que no se puede, o sea, lo que no excluye que puedan haber determinados tratamientos discriminatorios puntuales ya de determinadas personas, que aquí le llamamos los cavernícolas, ¿no? O sea, personas que dicen, no, yo no quiero mujeres aquí trabajando porque se casan y entonces tienen hijos y ese periodo de tiempo que están en la licencia de maternidad, o sea, pero cada vez son menos, son residuales, además son muy rechazados, son muy criticados. Y los que mantienen ese pensamiento se cuidan mucho y lo esconden. Pero realmente hay una buena cantidad de mujeres en Cuba, un % alto, que tiene cargos de dirección. Lo mismo incluso en empresas constructoras, mujeres que son directoras de instituciones importantes, que tienen cargos en el aparato estatal, son viceministras, profesoras. En Cuba, por ejemplo, en las universidades, hay un buen número de rectoras de las universidades cubanas hoy en día que son mujeres. O sea, realmente yo creo, no es que se ha logrado todo y no es que todo esté, digamos, al nivel que debiera estar en función de todo lo que la mujer cubana aporta a la sociedad, pero sí está en una posición relevante. Eso es innegable, que lo está, que lo estamos, que lo estamos. Sí, bueno, voy a reaccionar rápido también. Mira, el efecto de la COVID yo creo que todavía tenemos que estudiarlo mucho más, sobre todo su dimensión territorial.
Aquí se están haciendo ahora ciertos perfiles de impacto, pero por más bien municipales. Tal vez vamos a tener un estudio muy interesante de cómo se ha colocado la pandemia en ámbitos municipales y también por grupos etarios y de raza. O sea, llevado a la propiedad de inmuebles, de la vivienda. No, sin embargo, la COVID ha desmontado una gran parte de la dinámica turística comercial. O sea, el país está en casi cero turismo. Y por tanto hay uno de los elementos dinamizadores de los valores de renta, sobre todo renta comercial, estaba asociado a la dinámica del turismo. El país estaba recibiendo 4,5 millones de turistas. Se calcula que el 70% de esos millones de turistas de alguna forma visitan La Habana o pasan por La Habana. Por tanto, estas zonas de alta singularidad para el turismo, el centro histórico, el malecón, Vedado, 2 o 3 zonas, tenían unos despegues de rentas comerciales, tanto para las entidades públicas como para las privadas, muy fuerte, y eso daba señales de valorización. Y eso está cancelado ahora, o sea, no hay turismo en La Habana. Entonces hay un impacto económico de la COVID que sí está repercutiendo. También se ha reducido mucho las compraventas y se han atascado esos precios. Esos precios también están un poco especulativos, porque no había mucha oferta y además muy mala transparencia, aún con estos ejemplos que puse de hacer mayor difusión, hay muy poca transparencia. Entonces, hay pérdida de esos intercambios, de esas compraventas, y se ha atascado los valores inmobiliarios, que tal vez venía bien hasta como un reposo, ¿no?, que nos hacía falta para este momento está un poco especulativo el proceso. Entonces, nada, la COVID sí va a dejar estragos. Creo que habría que ver los estudios que no están terminados y están en marcha. Y en las propiedades de suelos, sí, a mi juicio va a generar algún impacto, pero sobre todo aquello donde había un crecimiento muy alto por renta asociada a las prestaciones y servicios turísticos. Mira, restitución de la propiedad. Primero, con el gobierno cubano actual, eso no es un tema. El gobierno cubano, en sus políticas, en su mirada, en sus leyes, en sus apuestas, no está incluyendo la restitución de la propiedad. Eso no quiere decir que de todas maneras puedan haber casos más bien de hacerle concesiones de inversión a algunos, pero restituir de propiedades expropiadas o nacionalizadas, porque muchas se pagaron también antes del 59, no está en la agenda del gobierno cubano. Sí, en la de muchos cubanos que no viven en la isla, pero en la agenda. Y habría que aprender de lo que pasó con el exbloque soviético, que algunos lo aplicaron, otros no lo aplicaron, unos lo aplicaron experimentalmente o puntualmente. Entonces ahí no tengo una respuesta certera, pero sin duda no es parte de la agenda pública cubana. Y una última pregunta, ¿cómo pasa? Yo conozco algunas experiencias de agricultura urbana en Cuba. ¿Cómo pasa? Porque yo sé que el acceso a la comida es un tema tan importante, ¿no? ¿Cómo se incorpora la dimensión de producción de alimentos en la estructura, las políticas urbanas en general? La que hablas de que... A ver, bueno, estábamos disputando quién aportaba. Mira, sí, al final yo creo que eso es un tema que Cuba lo tiene promovido y realmente lo ha ido consolidando. Hay un programa que se llama Programa de Agricultura Urbana Suburbana, que lleva varios años en desarrollo y se considera exitoso, pero yo lo considero más exitoso sobre todo en otras ciudades, no tanto en La Habana, en la ciudad capital. Ahora, como hay un gran dilema económico, sin duda Cuba ha perdido renta turística, ha tenido lentitud, digamos, muchas limitaciones para tener créditos, para seguir potenciando producciones industriales, ha orientado su capacidad financiera en lo posible para el tema de vacunas y de todo lo que es el combate a la COVID, que llevan importantes esfuerzos de presupuesto, ¿no? Entonces, al final, sin duda, la alimentación
que tenemos un reto muy importante. Hay mucha importación, la factura de importación de alimentos es de 2.000 millones de dólares y se estima que el 70% de esos alimentos se podrían producir en Cuba. Pero faltan incentivos, faltan mecanismos más efectivos de gestión entre, digamos, Ministerio de Agricultura, los procesos de las ciudades mismos, los gobiernos locales. Creo que faltan instrumentos y, te repito, hasta incentivos, pero hay un nuevo programa, se llama Programa de Abastecimiento Municipal. Ese nuevo programa anda con nuevas lógicas. Yo creo que esas nuevas lógicas tal vez nos lleven a instaurar en las grandes ciudades soluciones mejores para proveer alimentos, pero va a ser lento y gradual porque requieren inversiones y hay muy poco dinero para inversiones. Entonces, nada, sí, conocemos de la agricultura urbana, la venimos desarrollando y hay un programa que es esta agricultura suburbana, urbana y suburbana que lleva muchos años en Cuba. Creo que el momento ahora va a obligar a dar un salto más cualitativo y esperemos que este programa de autoabastecimiento municipal sea efectivo, pero requiere de nuevos mecanismos interinstitucionales y mejores incentivos para hacer este salto cualitativo con el tema alimentación en la ciudad. Sino solamente ratificar lo que decía Ricardo, que en Cuba el programa de agricultura urbana es un programa que ha sido exitoso, pero mucho más fuera de La Habana que en La Habana. No quiere decir que en La Habana no se haya desarrollado la agricultura urbana, pero existen limitaciones. Por ejemplo, no se debe utilizar el agua del acueducto, que es un agua potabilizada, para el riego, porque eso encarecería tremendamente, públicamente, el uso de esa agua. En la periferia de La Habana sí hay territorios grandes que están dedicados a la agricultura urbana porque el suelo agrícola es de muy buena calidad en la periferia de la ciudad y además hay la posibilidad de agua subterránea, o sea que se pueden perforar pozos, o sea, no depende de competir con el agua potable del acueducto que es para abasto de la población, de la industria, de los servicios. O sea, hay potencialidades, pero como decía Ricardo, hace falta mejorar esa gestión, que verdaderamente esa agricultura urbana produzca, que llegue al mercado de La Habana, de la ciudad, y que los habaneros la vean en la mesa, como se dice aquí, ¿no? Cuando se vayan. O sea, tiene potencialidades que todavía no se están aprovechando, a mi juicio, fundamentalmente por un problema de mecanismos de gestión, que no son los más eficientes. Bueno, tenemos desafortunadamente que terminar la sesión, pero yo quería agradecer a Gina y a Ricardo por sus presentaciones tan fascinantes, tan ricas, tan generosas. Aprendimos muchísimo con ustedes y bueno, y también para reafirmar los deseos de mucha salud, mucha prosperidad, mucha paz para la querida Cuba, para Habana, para ustedes también. Y bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que pasa y también estableciendo más enlaces y más puentes entre los países latinoamericanos. Tenemos mucho a aprender con las experiencias cubanas y ha sido un gusto enorme estar con ustedes en esta sesión. Muchas gracias por la disponibilidad y por la generosidad. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias.